Hay un mayor riesgo, entonces, en general, de serios problemas escolares y también de tener trastornos mentales como puede ser la fobia social o como puede ser la depresión. Muy bien, vemos ahora las pantallas y el rendimiento deportivo. Estáis muy calladitos, que podéis preguntar, cualquier cosa. Vale, el abuso de pantalla, nosotros no hemos encontrado estudios que hablen de cómo afecta al rendimiento físico. No sé si tú tienes, nosotros no hemos encontrado. Hemos encontrado muchísimos, miles, que explican cómo afecta al hecho de hacer más o menos deporte, pero no una vez que lo hace al rendimiento. A eso no hemos encontrado. Pero sí hemos llegado a unas conclusiones muy interesantes. El deporte, como todos sabemos, equivale a esfuerzo, perseverancia, sacrificio, echarle horas. Y como decía antes Jaime, que estábamos hablando un ratito antes de esta charla, decía, y bueno, las recompensas no vienen de forma inmediata, vienen después. Pero tú te mantienes constante, perseverante. Vale. Eso es lo que hace el deporte. Además, los beneficios que tiene a nivel de capacidades es que aumenta la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento de la información y aumenta en general la capacidad intelectual. Está lleno de bondades. No hay algo malo que decir del deporte. ¿Qué pasa con las pantallas? Como decíamos, las pantallas provocan un problema de control inhibitorio. Eso significa que no soy capaz de autocontrolarme, de gestionarme, de decir que no, de posponer una recompensa. Entonces somos impulsivos porque las pantallas nos dan unos refuerzos inmediatos, isofacto, enseguida. Y también me comentaba Jaime al principio, me decía, yo es que lo noto como se aburren en el deporte porque lo quieren ya la recompensa o el reconocimiento o el logro. Y eso en la vida no lo tenemos. Las cosas, muchas veces las que más vale la pena son las que más tardamos en conseguir la recompensa, por decirlo así. Sin embargo, esto está cambiando la forma de pensar, ¿no? A lo mejor los que no jugamos a videojuegos, igualmente estamos siendo estimulados continuamente por pantallas. Bueno, es que las pantallas ocupan todos los ámbitos de la vida. En muchas casas, en casi todas las habitaciones hay pantallas. Es que en la calle hay pantallas. En Durcal quizás no, pero en Granada o te vas a ciudades grandes, Times Square, este tipo de sitios, las pantallas nos absorben. Entonces es una estimulación continua. Entonces, si no tengo nada que hacer, pues a lo mejor podría respirar, o podría sentirme, o podría reflexionar sobre algo. O podría aburrirme. Que no pasa nada. Bueno, a nivel de estudios se ha visto que el exceso de pantallas también produce una disminución en la actividad de la corteza prefrontal y del lóbulo parietal. Muchas cosas. Seguimos. Bueno, esto es algo anecdótico pero súper interesante, porque todo el mundo sabe que hacer ejercicio físico, bueno, todo el mundo, por lo menos los especialistas sabemos que hacer ejercicio físico mejora las capacidades cerebrales, las funciones cerebrales, y de hecho forma parte de nuestros tratamientos terapéuticos. En la depresión, con la ansiedad, tenemos nuestro propio tratamiento psicológico, pero lo complementamos con recomendaciones de actividad física. Vale, pues con la actividad física se ha visto lo que sucede. Sucede que el músculo segrega un factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento sale a la sangre, llega al torrente sanguíneo y llega al cerebro. En el cerebro estimula la producción de una neurotrofina. Y esa neurotrofina actúa sobre el crecimiento del nervio en general. Está localizada en el hipocampo y en la corteza cerebral. Esto es súper curioso, ¿no? Lo estoy poniendo más como anécdota, ¿no? Pero me parece apasionante en general la ciencia y en particular cuando nos desvelan este tipo de cosas, porque sabemos, gracias a esto, que el deporte tiene un efecto neuropreventivo, porque las enfermedades tipo Alzheimer, Parkinson, esclerosis, etcétera, que son neurodegenerativas, justo tienen ese factor
en niveles bajos. Entonces, hacer ejercicio físico ayuda a prevenir este tipo de enfermedades. Vale, es un ejemplo de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son funciones de alto nivel, cerebrales, que nos ayudan a través de asociación de ideas, actividades, actos, etcétera, movimientos. Nos ayudan a que cuando hacemos una tarea compleja consigamos el éxito o el logro de ella, ¿no? Como veis, ahí hay varias y solo intuitivamente podéis ver que los videojuegos, el abuso en general de las pantallas van en contra de todo esto, ¿no? Entonces nos están afectando de manera importante cuando estamos en esa situación de abuso. Bueno, un poco a modo de conclusión casi sería que el deporte nos hace más listos por todo lo que hemos visto y el abuso de las pantallas nos vuelve más tontos, pero literal, más flojos y más impulsivos, ¿vale? Estos son los hechos científicos, esto es lo que se ve en los estudios, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos protegemos de esto, no? Hay un nivel de trabajo que nosotras solo nos hemos centrado en dos, ¿vale? Habría muchas cosas que hacer, este es un tema muy complejo, multifactorial, y entonces se podría abordar desde muchos puntos de vista, pero por acotar un poco, pues nos hemos centrado en dos. Uno, en los desarrolladores de juegos, precisamente. Hay un juego, el WoW se llama, que ya tiene introducido un nivel o un sistema de recompensa para cuando el jugador deja de jugar. Entonces, cuando el personaje está unas horas inactivo, cuando vuelva a jugar ha ganado puntos de experiencia. Entonces, es una manera simple de hacer que los niños y las niñas jueguen menos rato. Otra cosa que están haciendo, que sería castigo, ¿no? Bueno, castigo. No necesariamente, pero en Asia, como digo, hay mucha mayor preocupación porque la prevalencia de problemas relacionados con Internet es muchísimo más alta. Entonces, están sacando un sistema por el cual cuando un jugador lleva 3 horas jugando, entonces empieza a obtener solo la mitad de la recompensa y cuando lleva más de 5 horas ya no tiene ninguna. Entonces, son maneras, como digo, súper simples de ayudar a que no haya tanta adicción, tanto problema con esto. Y el otro apartado es, por supuesto, nosotros, papás y mamás, que en realidad tenemos, yo siempre digo, los papás y las mamás tenemos muchísimo poder, mucho poder, y bien usado se lo ponemos muy fácil a nuestros hijos, ¿no? Entonces, somos también muy responsables, ¿no? ¿Dónde se conectan nuestros hijos? Pues los estudios dicen que se conectan casi en la mayor parte del tiempo en casa y el 60% de ese tiempo en su habitación. Entonces, como padres y madres, nosotros somos los encargados de saber dónde está mi hijo, qué está haciendo, si se alimenta bien, si duerme bien, si hace suficiente ejercicio. Y bueno, hasta aquí es el papel clásico de papá y mamá, ¿no? Y ahora estamos en otra era, ¿no? En una era que tiene muchísimas más demandas para nosotros y valoramos más la inteligencia social, los vínculos, todo esto, ¿no? Pero como mínimo tendríamos que empezar por esos requisitos. Porque el problema es que asociamos, a lo mejor si mi hija está en la calle, pues a lo mejor estoy como más en alerta o más preocupada, a ver si viene, que no le pase nada. Pero si está en casa, estoy como relajada y tranquila porque está en casa. Pero es que ahora hay un potencial peligro que puede estar en las manos de mi hijo. Y no tiene que ver con que esté en la calle, ¿no? Precisamente. Entonces, no por el hecho de estar en casa ya nos podemos relajar, ¿no? Vamos a ver las conductas que podemos tener papá y mamá para reducir el problema con los videojuegos. Unas pocas. Como digo, este tema es muy complejo siempre, pero bueno, vamos a valorar unas poquitas. Una es la comunicación afectiva. El valor de sentarnos con nuestros hijos, mirarlos a los ojos y hablar con ellos. Preguntarles qué les pasa, cómo estás, ¿tienes algún problema? Y también contarles nuestras cosas al nivel de su capacidad. Escuchar y hablar. El manejo de contingencia se refiere a lo que pasa tras la conducta que hace nuestro hijo, las consecuencias que recibe. Y igual que si nuestro hijo va a meter la mano en el enchufe, no nos vamos a quedar quietos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque sabemos que eso es peligroso para él. Si tenemos conciencia ahora de que es peligroso abusar de este tipo de tecnología, también tenemos que hacer algo al respecto. No podemos mirar para otro lado. Creación de reglas.
En todas las casas, en todos los hogares, hay un sistema de una normativa, por decirlo así, no escrita. Pues igual que la hay para otras cosas, en horario, en cuidados, autocuidados, etcétera, la tiene que haber también con respecto a este tema. Y por último, el modelamiento del uso del tiempo libre. Los padres somos modelos siempre, lo queramos o no. Somos modelos de nuestros hijos y se refiere a esto. Entonces, con nuestro ejemplo e incorporándolo a ellos, enseñarles a vivir y a disfrutar el tiempo libre de otra manera, más sana. Que no estamos demonizando los internet ni los videojuegos ni nada de esto. No quiero que parezca que es esto. Están ahí y han llegado, las pantallas han llegado para quedarse y es un recurso fantástico. A nosotras, por ejemplo, nos facilita muchísimo la preparación de todo esto. Esto es gracias a las tecnologías, está genial, pero en su justa medida, ¿no? Vale, unas cuantas ideas claras. La Asociación Americana de Pediatría dice, bueno, y ya hay muchos más estudios que se han hecho, dice tajantemente que hasta los 2 años no se debe exponer a ningún niño a aparatos tecnológicos de este tipo, con pantalla. A ver, eso no quiere decir que hay que quitar la tele de casa hasta que cumpla más de 2 años o 2 años. Es no ponerlo delante de una pantalla con su foco de atención puesto y aislado del mundo, ¿vale? A partir de los 2 años no se debería de pasar de 1 a 2 horas al día. La Organización Mundial de la Salud dice exactamente lo mismo y dice que entre los 5 y 17 años pues habría que intentar reemplazar en la máxima medida posible las actividades sedentarias por ejercicio físico, que en la adolescencia debería de ser 60 minutos por día, mínimo, 1 hora al día. Esas son las recomendaciones de la OMS. Los niños necesitan, como valoramos aquí, fantasear, manejar su ansiedad, procesar sus pensamientos, sus sentimientos, expresarlos, escuchar. Debemos enseñarles, en definitiva, cómo divertirse y también cómo calmarse solos, cómo manejar su ansiedad, que también la tienen, por supuesto, sus preocupaciones y todo eso. Hay 1 millón de técnicas de respiración, bueno, 1 millón no sé, igual me he pasado, pero hay muchísimas técnicas de respiración, de relajación, de meditación, de mindfulness, funcionan muy bien, no cuestan dinero, gracias a las nuevas tecnologías las tenemos accesibles detrás de un botón y tenemos que saberlas nosotros y enseñárselas a nuestros hijos y a nuestras hijas. Bueno, es un ejemplo de una de ellas. Y vamos a ver un pequeño vídeo, dura 3 minutitos, pero creo que merece la pena. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose.
sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's coming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Vale, aquí nos preguntamos en manos de quién estamos dejando la educación de nuestros hijos e hijas, porque las pantallas son un potente agente socializador y nuestros hijos están aprendiendo de la vida y a vivir de todos sus estímulos, y si las pantallas forman parte importante de su vida, pues están ahí recogiendo valores, aparte de, como decíamos, toda una configuración a nivel cerebral, toda una expectativa de cómo funcionar en la vida, cuándo recibir recompensas o aburrirme, ¿no? ¿Qué ocurre? Esta era una pregunta que me comentó María ayer. Decía, ¿qué ocurre cuando el mundo virtual supera al real? Es mucho más atractivo, apasionante, interesante, menos peligroso, menos amenazador. Pues tenemos un problema de quedarnos ahí enganchados. Los niños tienen que saber que la vida es atractiva fuera de las pantallas, y esa es nuestra labor como padres y madres, también como educadores. Y bueno, siempre tener más cuidado con la población de riesgo, que son niños y adolescentes en general, pero especial hincapié se hace en los estudios de los 14 a los 16 años. Las nuevas tecnologías pueden ser una oportunidad o un peligro, depende de nosotros que sea un peligro, ¿no? Y para disfrutarlas, cuando ya no tenemos nada más que el problema en casa, por ejemplo, pues sabes que hay tratamientos que son muy eficaces. Aquí, como somos psicólogas, pues hemos puesto un tratamiento psicológico. Se basa en la psicología cognitivo-conductual y en la entrevista motivacional, y funciona muy bien. Se hace primero una evaluación del problema, se establecen los objetivos, se trabaja sobre el control de estímulo y la superación del deseo a través de diferentes técnicas, contrato conductual, autorregistro, organización de horarios, etcétera. Hay un entrenamiento en técnica de control y del uso apropiado de las pantallas, un fomento de conducta alternativa para cubrir ese hueco de una manera sana, el que estaba cubriendo los videojuegos o Internet en general, y por último un entrenamiento en prevención de recaídas. Y en una media de 2 o 4 meses se trabajan estos problemas y las chicas salen adelante. Porque sí, definitivamente las pantallas han llegado para quedarse. Así que algo tenemos que hacer al respecto.